Capítulo 5. Clarificaciones. Paradójicamente, el camino de la no dualidad es el hacer del no hacer. No se confía en las escrituras ni en la autoridad externa. La verdad se revela por sí misma sin proclamación ni necesidad de engrandecimiento. Su soberanía absoluta brilla sin necesidad de alabanza o aclamación. Por lo tanto, es el camino de la fe y de la confianza, basado en la verdad de que tanto el destino, como se ha sabido durante siglos, como los medios o el método de descubrir esa verdad, son fiables y ciertos. Tradicionalmente, se ha confiado en la reputación o en lo que se oye decir, junto con la documentación histórica. La fiabilidad de la información también era cuestión de fe y creencia. En cambio, ahora hay un método para discernir entre verdad y falsedad, que es independiente de la historia, del acuerdo eclesial o de la reputación. Por lo tanto, es posible distinguir rápida y fácilmente entre verdad y falsedad, y también evaluar el nivel de dicha verdad. Este fue el propósito de la investigación de la que se informó en Verdad frente a Falsedad. La sociedad de nuestro tiempo está estresada por los enfrentamientos vociferantes, que son como un drama interminable ante un tribunal en el que se airean opiniones en conflicto y se exageran repetidamente pruebas contradictorias. El propósito no es otro que conseguir apoyos para los posicionamientos a través de la persuasión. Es una era de disputas inexorablemente ostentosas y de retórica rimbombante que glorifica el narcisismo, subvirtiendo y distorsionando la verdad. A nivel histórico, la disputa surgió a lo largo del proceso de evolución de las religiones, y tal como en los siglos pasados, la refriega religiosa continúa en el mundo de hoy. En la medida en que las opiniones son subjetivas, están sesgadas y con frecuencia solo consisten en algo que se ha oído. No se puede depender de ellas para tratar asuntos cruciales. Si bien las preocupaciones mundanas son importantes cuando las vidas de millones de personas dependen de ellas, cuando se contemplan desde la visión más elevada, son de importancia secundaria para la verdad espiritual, cuyas consecuencias son muy a largo plazo, en contraste con la transitoriedad de la vida humana. Por lo tanto, confiar la propia evolución espiritual a alguna fuente de información autorizada es un paso importante que no debe tomarse a la ligera. El aspecto negativo de la falacia religiosa espiritual es tan calamitoso como lo es confiar en la vida corporal para aquellos que carecen de integridad. Así, antes de embarcarse en la búsqueda, el estudiante debería verificar si el camino específico que quiere seguir satisface unos criterios esenciales. Hay muchos sistemas de creencias, profesores y organizaciones espirituales religiosas que son falsos y están seriamente limitados. Conviene recordar que las percepciones del ego-mente son limitadas y están sujetas a las seducciones de la ilusión y la impresionalidad. La propia mente es incapaz de discernir entre verdad y falsedad, o de discernir entre la res interna, cogitans, de Descartes, y la res extensa externa, realidad-creación tal como es. El primer requisito de la integridad espiritual es verificar un camino por todos los medios posibles, y esto incluye 1. Los orígenes históricos. 2. Los efectos de esas supuestas verdades sobre el mundo. Por sus frutos los conoceréis. 3. La concordancia con los niveles calibrados de conciencia. 4. La verificación mediante la realización espiritual subjetiva. Educación espiritual. Puede considerarse afortunado el buscador a quien los desvíos y las atracciones populares no le han alejado del camino recto y estrecho. Las personas se pasan vidas enteras buscando enseñanzas auténticas y son desviados por la seducción de aberraciones atractivas y glamurosas que les alejan de la verdad. Acaban siendo fantasías románticas y ficciones que atraen al niño interior de la persona ingenua.
Los cuentos de hadas espirituales abundan e impresionan a los crédulos, para los que cualquier cosa que lleve la etiqueta de espiritual está imbuida de glamour mágico. Durante la exploración inicial, marcada por el entusiasmo y la ausencia de crítica, es común pasar por esta etapa. Inicialmente, el principal problema es la falta de conciencia de la diferencia entre la verdadera realidad espiritual y los dominios astrales, paranormales o sobrenaturales. Para la persona cándida, estas últimas alternativas parecen asombrosas e impresionantes. Esto se debe al descubrimiento de que, para su sorpresa, la experimentación humana abarca otras áreas que las estrictamente físicas, emocionales y mentales. En consecuencia, para el buscador ingenuo o el novicio, una lectura psíquica acertada resulta ciertamente impresionante. También es fácil desviarse cuando uno se topa con la maravilla aparentemente impresionante de toda una nueva dimensión de posibilidades reales. En realidad, la mayoría de los libros superventas populares y supuestamente espirituales son ficción, y su nivel de verdad medio calibra en 190. Como ocurre también con las revistas espirituales de apariencia sofisticada que buscan el glamour en fantasías falaces de otras dimensiones, y así sucesivamente. La paradoja es que resultan atrayentes para el buscador ingenuo que todavía no ha dominado esta dimensión, y mucho menos otras de fantasía. Hay, por supuesto, otras dimensiones y realidades últimas que están bien representadas por adeptos, lectores en trance, canalizadores, psíquicos, clarividentes, chamanes, magos, maestros, personajes célebres fallecidos, antiguos guías, profesores, guías, lectores de cartas, adivinos, astrólogos, echadores de runas y más. Para incrementar su glamour, muchas de estas prácticas desviadas tienen grandes cantidades de fieles seguidores y entusiastas que se sienten impresionados y por tanto influidos, además de seducidos por la noción mágica de lo paranormal invisible. También son populares los antiguos misterios secretos, las religiones ovni, los ritos primitivos, los símbolos mágicos, los cristales, los conjuros, la manipulación de energía y los espíritus procedentes de otros reinos. La tradición espiritual clásica y las estructuras íntegras no refutan lo sobrenatural y lo paranormal, pero advierten, no vayas allí. Todos los verdaderos maestros espirituales y profesores iluminados también dan el mismo consejo. La investigación de la conciencia puede calibrar a todas las entidades del otro lado, así como a los gurús caídos de otras eras, que sucumbieron a la adquisición ilusoria de poder sobre los demás a través de la seducción espiritual. El denominado circo astral alcanzó su momento de mayor influencia en la antigua Mesopotamia. Los adeptos expertos, muchos de los cuales siguen siendo los mismos que en aquella era, han perfeccionado sus habilidades a lo largo de los periodos de tiempo terrenal. Como expertos vendedores, aciertan intuitivamente con una vulnerabilidad o debilidad, en particular con la tendencia al glamour. Si estas entidades fueran realmente quienes dicen que son, habrían evolucionado hace mucho hacia los reinos celestiales. Es posible acceder a la verdad espiritual, íntegra y fiable por medios ordinarios. Así, la búsqueda de lo extraordinario es una trampa para los incautos. Un ego fuera del cuerpo en realidad es lo mismo que un ego dentro del cuerpo, solo que ahora cuenta con la mistificación de eludir la dimensión física. Los estados de conciencia inducidos y alterados enseñan y facilitan la exploración de otras dimensiones. La principal tentación está causada por una especie de curiosidad infantil. Por otra parte, en el otro lado hay algunas entidades que calibran por encima de 200, pero no tienen ninguna información que no esté disponible por medios ordinarios.
Por ejemplo, sé bondadoso con tu vecino. Las cualidades supranormales surgen como realidad experiencial cuando los niveles de conciencia alcanzan la parte alta de los 500 y son consecuencia de la elevación del campo de energía espiritual Kundalini. Estos fenómenos, denominados clásicamente siddhis, son la expresión normal de niveles de conciencia situados más allá de lo lineal. Al estudiante se le aconseja que se fije en que no son personales y que ha de limitarse a observar el fenómeno. Al hacerlo, resultará evidente que estos fenómenos son cualidades específicas de la energía espiritual misma. No son personales porque la persona no puede controlarlos. Por otra parte, pueden resultar muy impresionantes, puesto que uno contempla que acontecimientos aparentemente milagrosos se despliegan sin esfuerzo. La razón por la que parecen milagrosos es que están siendo observados por la mente lineal, con su percepción limitada de causa y efecto. Desde una perspectiva superior, el despliegue de lo aparentemente milagroso es simplemente normal. Los místicos y santos de diversas denominaciones religiosas han descrito estos fenómenos espirituales y paranormales y se han informado de ellos a lo largo de los siglos. Según la calibración de la conciencia, la santidad representa el nivel 570 y los que están por encima. Los siddhis ciertamente son algo maravilloso de contemplar, y el campo de energía espiritual puede transmitirse por sí mismo a otras personas, de modo que pueden producirse curaciones de acuerdo con las propensiones kármicas. Así, lo milagroso no es volitivo ni controlable, ni tampoco es consecuencia de ninguna persona. No hay ninguna persona que realice milagros, más bien, son consecuencia del poder sanador del ser. Los siddhis surgen por sí mismos y ofrecen dones como la psicometría, la clarividencia, la clariaudiencia, la visión a distancia y otras facultades de tipo telepático. También son imprevisibles y evanescentes. Algunos vienen y van a lo largo de periodos variables de tiempo, que pueden durar desde semanas hasta meses o una serie de años. Una vez que está avisado, el estudiante que observa y experimenta estos fenómenos puede descartar fácilmente la tentación de apropiarse de ellos, con lo que conlleva de sentirse especial. La integridad y la humildad impiden reivindicar la autoría de los fenómenos y por tanto dejarse atrapar por la ilusión. Los siddhis se comentan con detenimiento en trascender los estados de conciencia. Desde un punto de vista práctico, la aparición de los siddhis también es una señal para empezar a poner orden en los asuntos mundanos, puesto que realizar alguno de ellos puede estar llegando a su fin. Es cuestión de sabiduría tomar decisiones prácticas cuando aún es posible hacerlo. Las capacidades pueden cambiar, así como las motivaciones y valores. Lo que antes parecía de gran valor, más adelante puede suponer una pérdida de tiempo y esfuerzo. Así, cosas como el éxito y la opulencia se convierten en diversiones y finalmente en molestias y distracciones. Este cambio en el punto de vista es consecuencia de la evolución de la conciencia, que pasa del querer, tener, buscar, a atraer sin esfuerzo por virtud de aquello en lo que se ha convertido. En los niveles inferiores de conciencia, el esfuerzo se aplica dentro del contexto específico de causa y efecto, pero a medida que la evolución de la conciencia progresa, los fenómenos son consecuencia de la atracción del propio campo de energía, en lugar de ser consecuencia de la volición personal. A un nivel superior, solo es necesario estar con, en lugar de poseer. La información espiritual necesaria para los estados avanzados debería aprenderse temprano y almacenarse para cuando se necesite. La posible desventaja de escuchar esta información avanzada en época temprana es la presunción orgullosa del intelecto que dice «yo sé eso». Es mejor almacenar la información como «yo he oído eso»
Conocer verdaderamente es ser, y en ese punto uno no sabe, pero en cambio uno es. La dedicación a la autorrealización y a la iluminación es un camino recto, estrecho y disciplinado. Así, al devoto serio se le aconseja que deje de lado la oscuridad y la atracción que siente al niño interior hacia los fenómenos mágicos. Así, al devoto serio se le aconseja que deje de lado la oscuridad y la atracción que siente el niño interior hacia los fenómenos mágicos, misteriosos, psíquicos y paranormales, que habitualmente se comercializan y ofrecen como habilidades que pueden aprenderse. Suponen retrasos y son trampas para los incautos. Su atractivo está en que son elaboraciones exóticas, extrañas, ocultas y esotéricas que resultan intrigantes, pero no conducen a la iluminación. La mayoría de ellas son meras imitaciones de los fenómenos genuinos y conducen a involucrarse en intereses lineales y manipulaciones de energía. Los poderes místicos que son genuinos no se exhiben, y mucho menos se promocionan ni se venden por un precio. Las imitaciones de lo real son desvíos que desorientan y engañan a muchos estudiantes espirituales ingenuos e incluso a ramas de las grandes religiones. Los yogas tántricos tibetanos, la pseudo-levitación, el sexo tántrico, etc. Los medios artificiales inflan el ego, como indica el mero hecho de que uno se siente atraído hacia ellos por lo que tienen de especial, por el glamour de que son únicos e inusuales. Incluso cuando se adquieren mediante el entrenamiento, tales fenómenos no son más que habilidades adquiridas que hemos buscado y reflejan la vanidad espiritual, tal como evidencian la exhibición y la promoción. Si bien es posible imitar los regalos de Dios, la falsificación no es genuina. Esto puede evaluarse mediante los niveles de calibración de la conciencia. Los auténticos siddhis comienzan a surgir en el nivel de calibración 540 y se hacen predominantes en el rango de los 570. Las imitaciones promocionadas calibran entre 155 y la parte baja de los 400. Es notable que ningún avatar o gran maestro recomiende la búsqueda de lo sobrenatural. Los fenómenos milagrosos son el surgir espontáneo y no volutivo de un potencial que se hace realidad como consecuencia de las propensiones kármicas y de las condiciones locales, como el tipo de contexto establecido por el poder de nivel de conciencia prevaleciente. Mezcla de niveles. Además de la suposición del ego-mente de que sabe algo porque ha oído hablar de ello, leer un libro sobre golf no lo convierte a uno en golfista experto. Está el error de mezclar niveles de verdad o abstracción. Las aparentes realidades de un nivel de conciencia específico no son necesariamente las de otro nivel, como indican las designaciones numéricas de los niveles calibrados de conciencia. Como ejemplo, uno puede citar el dicho bien conocido de Ramana Maharshi de que no tiene sentido intentar salvar al mundo, porque el mundo que uno ve ni siquiera existe. Esta es la verdad y la realidad experiencial del nivel de calibración 720, pero no es la realidad experiencial de los niveles de conciencia que están por debajo. Se hace necesario mantenerse fiel a la realidad que es experiencialmente válida y al propio nivel de desarrollo. Cada nivel tiene sus capacidades concordantes, así como sus limitaciones, que son muy diferentes. Por ejemplo, tal vez Ramana Maharshi podría cruzar por una carretera abarrotada con los ojos cerrados y de manera segura, pero es improbable que esta sea la experiencia de la persona término medio, que probablemente no sería capaz de imitar su conducta sin ser atropellada. El error de mezclar niveles explica por qué hubo personas que tomaron LSD y a continuación saltaron por una ventana porque creían que no tenían cuerpo y podían volar. Las reglas de los estados fuera del cuerpo son marcadamente diferentes que las que se aplican a los estados dentro del cuerpo. Asimismo, uno podría cometer el error de asumir que, como el ego-mente opera sobre una base ilusoria,
Uno no es kármicamente responsable de las decisiones, los actos y las acciones. Cada persona es responsable a su propio nivel de conciencia y no a otro hipotético e ideal. Es posible entender el error dándose cuenta de que la verdad es consecuencia no solo del contenido, sino también del contexto. Así, kármicamente todo el mundo es responsable y culpable dentro de la realidad de su propio nivel de conciencia en un momento dado. Mezclar los niveles de abstracción también es un defecto de la razón en el dominio intelectual, donde la ignorancia del contexto produce absurdos, puesto que lo que es verdad a un nivel de abstracción es falso a otro. Esto explica las conocidas falacias de la retórica que ignora el contexto, las reglas de la lógica o ambas. Cada nivel de conciencia influye en el significado percibido, en la comprensión y en el sentido de las cosas y, así, la responsabilidad está de acuerdo con la comprensión. Este principio también está presente en la administración de justicia, porque el hecho de saber o no saber ciertos hechos es importante para el juez y el jurado. La culpabilidad es una variable que depende de las circunstancias y de factores tales como la edad, la condición mental, los motivos, etc. Es cierto que quien eres ahora no es quien serás en una etapa posterior de la evolución. Cada quien tiene un nivel de culpabilidad diferente. Constancia. El trabajo espiritual eficaz es consecuencia de la constancia y de la persistencia, más que de iniciativas repentinas marcadas por el entusiasmo. Cada estado de la evolución espiritual es gratificante y completo por sí mismo. Se descubre que los anteriores momentos de angustia han valido la pena. Además del esfuerzo espiritual dirigido internamente, el karma yoga del servicio desinteresado también favorece la evolución de la conciencia. La satisfacción interna se vuelve más importante que las ganancias mundanas o el deseo de controlar o influir en otros. La atracción reemplaza a la promoción. Finalmente, las resistencias ya no están relacionadas con la vida mundana y sus valores percibidos. Por lo tanto, la intención interna es de pureza y desinterés. Así, la evolución se convierte en la consecuencia del proceso mismo, en lugar de ser una consecuencia de la búsqueda o de la adquisición. Con la evolución espiritual ya no buscamos que el ego narcisista nos nutra, buscamos la nutrición del ser. La realización del potencial es satisfactoria en y por sí misma y no exige reconocimientos ni ganancias. El placer de ganar queda reemplazado por la gratitud ante el despliegue del proceso interno. La necesidad de cosas externas desaparece espontáneamente. El proceso evolutivo requiere cada vez menos esfuerzos a medida que se convierte en una manera de estar en el mundo. La transición y la transformación actúan por sí mismas como respuesta del ser a la súplica del yo. El ritmo de la evolución espiritual no está bajo el control personal y puede dar saltos repentinos y sorprendentes. Por lo tanto, es sabio prepararse de antemano con conocimientos sobre lo que podría venir. Es importante darse cuenta de que el destino de aquellos que eligen la iluminación es la iluminación. ¿Quién más abordaría tal empresa? La simple búsqueda de la purificación y de la conciencia espiritual ya es un gran don. No tiene sentido preguntarse, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo me va? Porque la brújula ya ha quedado establecida por la dedicación y la devoción a la verdad más elevada. Aunque el paso pueda parecer lento e incluso arduo a veces, lo óptimo es estar preparado para dar saltos repentinos e inesperados. Es sabio evitar el pesimismo, incluso después de un largo y seco periodo de frustración, porque tales periodos se deben a la superación de grandes obstáculos y de apegos que con frecuencia presagían cambios importantes. Un beneficio invisible del trabajo y de la evolución espiritual es su influencia positiva en el nivel colectivo de la conciencia humana.
cada devoto espiritual en evolución, contrarresta el efecto de grandes números de gente de un nivel de conciencia considerablemente inferior. Las investigaciones de la calibración de la conciencia revelan que el nivel de conciencia colectiva de la humanidad se está elevando. Así, está garantizada una visión optimista. Uno puede sentirse agradecido de haber nacido como un ser humano, con su infinito potencial para obtener beneficios kármicos. Uno también puede sentirse agradecido de haber oído hablar de la iluminación y de haber elegido buscarla, porque ciertamente tales individuos son extremadamente escasos. Como se ha informado en trabajos anteriores, la probabilidad de que una persona elija la iluminación como principal propósito de su vida es de 1 entre 10 millones. Pregunta. Elegir buscar la iluminación no es común en nuestra sociedad actual, con su énfasis en lo mundano y con el dominio de los medios de comunicación, que a su vez se enfocan en las disputas y destacan lo superficial. ¿Qué valor verdadero se puede derivar de la vida mundana? Respuesta. El mundo puede verse como un estímulo óptimo para el crecimiento interno, puesto que solo es una proyección del ego en su expresión más declarada y dramática. Es mejor aprender de él que ser seducido por sus ilusiones o quedarse atrapado por ellas mediante la identificación o el apego. El panorama mundano refleja toda la escala de los niveles de conciencia en su despliegue más completo. Es como una escuela de discernimiento donde los extremos sirven para revelar la esencia que subyace a la apariencia. Pregunta. ¿Cómo puede uno participar y al mismo tiempo no apegarse o involucrarse? ¿No lleva esto a la evitación? Respuesta. El motivo es lo que determina los efectos de la participación. Las actividades solo son lo que uno hace, pero no lo que uno es. Todos los aparentes sucesos ofrecen oportunidades de aprender. Uno puede participar y al mismo tiempo experimentar fenómenos desde el nivel del testigo observador y contemplar lo que surge dentro de la psique. Es importante diferenciar entre el no apego y el desapego. El desapego puede producir evitación y retirada, mientras que el no apego permite participar sin involucrarse con el resultado. Pregunta. Entonces, ¿cómo debería uno relacionarse óptimamente con el mundo? Respuesta. Estar en él, pero sin ser de él. El mundo es un medio y no un fin. La interpretación no apegada revela estilos y actitudes habituales que son consecuencia de los posicionamientos internos del ego. Resulta interesante y educativo darse cuenta de cómo se relacionan otros con las mismas circunstancias. Uno puede experimentar con diferentes estilos de personalidad y con flexibilidad, descubrir recursos internos intocados. Este es el clásico experimento como si. Con frecuencia, uno evita situaciones basándose en presuposiciones y en las resistencias subsiguientes. Una práctica instructiva es pretender, bien en la imaginación o en la vida diaria, que uno disfruta de ciertas actividades y personas y, a continuación, descubrir con sorpresa que la capacidad de disfrutar y sentir placer surge de dentro. Experimentar con otras actitudes y estilos de personalidad produce descubrimientos internos sorprendentes. Este tipo de juego de roles se utiliza en las técnicas grupales de psicodrama. Pregunta. ¿Cómo puede uno discernir verdaderamente entre lo que es importante y lo que es superficial y evanescente? Respuesta. La intención hace uso de diversas técnicas y estilos de aprendizaje. Uno muy sencillo consiste simplemente en ver mentalmente la propia vida como si estuviera siendo rebobinada hacia adelante en una grabadora. Entonces uno ve el cuerpo moviéndose rápidamente entre múltiples actividades, relaciones, conductas y pasando por sucesivas edades. Finalmente, el rebobinado hacia adelante nos lleva al final de la vida física, lo que nos hace confrontar y evaluar la importancia de los objetivos vitales, de los valores proyectados y del significado,
como por ejemplo la realización del potencial. Cuando la cinta llega al final de la vida, surge automáticamente la pregunta: ¿qué he hecho de valor? ¿De qué quiero responsabilizarme? Uno puede imaginar distintos puntos de vista y ver las diferentes elecciones y opciones que podría haber hecho. Pregunta: las atracciones del mundo parecen interminables. ¿Es verdaderamente seguro ir allí? Con frecuencia solo quiero escapar de él. Respuesta: las atracciones no son algo innato del mundo, sino el reflejo de los valores proyectados y de las expectativas que tiene el ego de conseguir satisfacción. En realidad, la alegría surge de dentro y no depende de cosas externas. El placer está asociado con lo que se valora y estima. Buena parte del valor proyectado surge de la imaginación y los valores reflejan deseos. En realidad, nada es más valioso que cualquier otra cosa, aparte de la realización espiritual. Las personas descubren rutinariamente que, una vez que desaparece la novedad, la vida del personaje célebre es onerosa y pesada. Los placeres imaginarios atañen a los sentidos y a las emociones. Con la evolución espiritual e interna, todas las actividades se vuelven iguales. Pregunta: ¿qué hay de la acción? Respuesta: las acciones son consecuencias automáticas de la integración del contexto, el cambio y la intención. En realidad, toda acción es espontánea y refleja las tendencias kármicas y las condiciones locales, que pueden favorecer o no su expresión. Lo único que hace falta para despersonalizar la acción es abandonar la creencia de que hay un agente causal independiente y separado llamado yo. Esta conciencia, awareness, permite que se desarrolle la no acción de la acción, que es posible cuando se renuncia al intento de controlar los resultados. Lo único que uno puede realmente hacer es estar en el máximo de su potencial. Un principio básico del programa de los 12 pasos que refrena el ego es que uno es responsable del esfuerzo, pero no del resultado. La existencia es su propia recompensa. A largo plazo resulta más gratificante realizar el potencial que intentar conseguir resultados. Por lo tanto, uno se alinea con la excelencia de la actuación por sí misma. En la existencia, todo ya está siendo lo que es al máximo que puede ser en cualquier momento dado. La no acción de la acción no va de imperfección a la perfección, de lo incompleto a lo completo, sino de lo completo a lo completo y de la perfección a la perfección. Todo es perfecto por virtud de que su identidad es exactamente su significado, que es su existencia. La semilla perfecta se transforma y metamorfosea mediante el proceso de emerger hasta ser el brote perfecto, y después el capullo perfecto, la flor perfecta, y más adelante la flor marchita perfecta. Toda forma es perfecta, y simplemente es lo que es en cualquier momento dado. La creación va de perfectamente esto a perfectamente eso. No hay una posibilidad excepto en la imaginación. Todo ya es como se supone que debe ser. Un buen cubo de basura viejo, gastado y abollado se supone que ha de tener un aspecto aporreado, porque de otro modo no sería un buen cubo de basura viejo y aporreado. Pero el ego quiere uno nuevo y brillante, por supuesto. Pregunta: ¿es el tiempo mismo una ilusión? Respuesta: la creación se manifiesta como un proceso de emerger, que la percepción del ego interpreta como cambio. Aquello de lo que somos testigos es la potencialidad manifestándose como realidad y queda contextualizada como devenir. El ego le superpone una banda temporal, que es una proyección. Solo hay conciencia, awareness continua.
El tiempo es un constructo mental y un intento de conceptualizar una expresión de la secuencia. La secuencia misma es una conceptualización del observador y un proceso mental. La mente no puede comprender la verdadera realidad. Cuando el ego colapsa, el tiempo desaparece y todos sus fenómenos se producen a cámara lenta. Curiosamente, esta verdad ha sido intuida por unos pocos cineastas y se refleja en las imágenes a cámara lenta de la película Deep Blue, Calibran 700, y en la película sobre la vida de San Francisco de Asís, Francisco de Asís. La realidad es subjetiva, experiencial y reveladora, más que conceptual. La investigación de incluso aquello que es aparentemente trivial revela que la dualidad perceptual lineal es un producto de la imaginación, que a su vez se basa en la falacia de lo hipotético. Todas las cosas, a cada segundo, ya son la expresión perfecta de su potencialidad kármica, basada en las condiciones prevalecientes que influyen en el emerger del potencial conforme deviene realidad. Todo es la presentación de aquello que ello es, porque todo ya es exactamente lo que es, lo cual, una vez más, es su significado, su valía y su valor. Valía y valor son evaluaciones mentales proyectadas. Un árbol torcido es un perfecto árbol torcido. Si no fuera un perfecto árbol torcido, sería un perfecto árbol recto. Básicamente no hay diferencia. Pregunta. La no dualidad es como una realidad radical en la que cada cosa es vista como la expresión de su esencia por virtud de su identidad. Respuesta. Esta es una comprensión esencial. Toda creación, en y por sí misma, va de la perfección a la perfección únicamente por virtud de su existencia. La existencia ya es la realización del potencial expresado como la realidad. La forma es una consecuencia de las condiciones locales y, una vez más, la expresión perfecta que es posible bajo las condiciones prevalecientes. Todas las objeciones o dudas con respecto a la perfección de la creación surgen de la res interna cogitans, que proyecta el error hipotético sobre el mundo. El contraste con lo anterior, y a través del principio de Heisenberg de la mecánica cuántica, los detalles del cambio evolutivo pueden contextualizarse en fórmulas matemáticas. La intención o conciencia, consciousness, colapsa la función de onda, llevándola del potencial a la realidad, desde el estado potencial del universo al estado de onda colapsada, la ecuación de Dirac. Entonces ese nuevo estado se convierte en el nuevo estado potencial que a continuación colapsa en el siguiente estado definido. Por lo tanto, el estado de la iluminación es la realidad potencial que reemplaza las ilusiones de los posicionamientos perceptuales del ego. La intención espiritual, el esfuerzo y la decisión potencian la evolución de la conciencia, que pasa de lo lineal y limitado a la totalidad de la realidad, que es no lineal. Así, una vez más, la intención activa el progreso desde la posibilidad hacia la probabilidad y de ahí a la realidad. Pregunta. En las conferencias mencionaste el ejemplo de cuando Roger Bannister rompió la creencia de que no se podía correr una milla en menos de 4 minutos. ¿Cómo se relaciona esto con el trabajo espiritual? Respuesta. Cada individuo que trasciende los niveles de conciencia hasta su compleción más elevada en este dominio hace que a los demás les sea más fácil seguirle, tal como el perro guía rompe la nieve y facilita el progreso del resto del equipo. La empresa espiritual de uno, aparentemente individual, sirve a toda la humanidad. Cada persona que supera el nivel 200 ya ha capacitado a una incontable cantidad de gente a seguirle y también sirve como instructor potencial. Uno no puede iluminarse solo para sí mismo, porque el impacto se siente por doquier en toda la conciencia humana.
El buscador espiritual de hoy tiene la ventaja de que en el nivel de conciencia, consciousness, de la totalidad de la humanidad esté elevándose, y por eso hay menos resistencia colectiva.